un tema que Dios ha puesto en mi corazón que se llama Casa Abierta, todos son bienvenidos. Aquí hay personas que nos visitan por primera vez en Fe Orgánica y le damos la bienvenida, de verdad que es una bendición tenerlos por acá. Pero si usted no nos conoce, nos va a conocer que aquí somos a la libre. A veces nos va el filtro, pero ahí nos perdonan, pero aquí lo que nos importa es que conozcamos de Dios. Ahora, con esto de Casa Abierta hay un tema que a mí siempre me intrigó. Yo no sé si ustedes de los que a veces se acuestan y se ponen a filosofar en la noche, que no se puede, bueno, es que antes con TikTok ahora es más difícil filosofar, ¿verdad? Con Instagram. Antes daba más chance, pero ahora usted no se puede dormir, lo que hace es que abre el celular y ve todo. Pero antes uno se ponía a pensar muchas tonteras. Pero una de las que yo me preguntaba era, ¿para qué Dios le dio la gana crearnos? ¿Por qué tener, para qué se metió Dios a decir, hey, creamos a los hombres, creamos a las personas? Yo tenía esa intriga porque Dios no tenía necesidad de crearnos, ya había creado a los ángeles. Ahora bien, hay algo importante que cuando usted estudia la palabra de Dios se da cuenta que la creación del ser humano obviamente ocurrió después de la creación de los ángeles. Yo no sé si usted se imagina un ángel. Yo es que nunca he visto ninguno. Si alguno lo ha visto, pues qué dichoso, pero yo a la fecha nada. Pero en esto es importante porque al ser seres divinos tenían también una cualidad que compartimos, que es el libre albedrío. Y anteriormente, claramente, cuando estuvo ese libre albedrío, hubo un tortero allá arriba que se llamaba el querubín, bueno, el ángel más hermoso sobre todos los ángeles, y ahora lo conocemos como Satanás. Él se jaló la peor torta, que fue que rompió la voluntad de Dios al querer su propia alabanza y su propia gloria, y etcétera, etcétera. Y de ahí que viene un montón de influencia de él hacia la humanidad, a tal punto que cuando fuimos creados, viene el problema que tuvimos en el Génesis. Alguno aquí fue a escuelita dominical y ya vio la historia del Génesis, supongo. Y si no, pues ahí poco a poco vamos a ir viendo. Pero Isaías 43:7 nos dice algo hermoso. Está hablando del pueblo de Israel. Dios le está dando directrices a Israel. Está hablando sobre Israel. Pero llega un punto en que les confiesa por qué Él los creó. Y esa es la razón por la que creó a todo el hombre. Que dice, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice. La razón principal de la creación de Dios es para glorificar a Dios. Esa es la razón principal. No porque sea guapo y que sea modelo y porque sea el mejor del mundo, que sea Cristiano Ronaldo, que sea Messi, que si es, no sé, lo que a usted se le ocurra. Todas las personas fuimos creadas para glorificar a Dios. Que no lo hagamos es otra historia. Pero Dios nos creó a su imagen, a su forma, para glorificarle. Ahora, esa es la intención que Dios tiene con nosotros, que realmente podamos glorificarle en todo tiempo. Yo no sé si usted lo hace, si usted constantemente está glorificando a Dios con su vida. Yo no sé si usted glorifica a Dios con su forma de hablar, con su forma de ser, con su forma de ver a Saprissa ayer tirando penales tan mal. Pero en todo tiempo tenemos que glorificar a Dios. Y eso es lo que nos lleva a nosotros como hombres, como seres humanos, como personas que tenemos que acercarnos a Dios. Pero ha pasado algo durante todos los tiempos. Y es que yo me pregunté que qué tiene que ver Dios con nosotros. Porque Hebreos 2, versículos 7 y 8 dice así: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, ¿y qué es el hombre o el hijo del hombre para que le visites? Yo no sé, yo estoy enfrentando un cambio generacional que a mí me cuesta mucho entender, que es que ahora las nuevas generaciones como que sienten que más bien Dios le debe a ellos. Y yo digo, ¿pero qué es la vara? Perdón la palabra. Pero dice, ¿pero qué es la cosa? ¿Por qué es que ahora más bien Dios le debe a la gente? Es que más bien la pregunta es, ¿qué es el hombre para que Dios tenga en su bondad acordarnos de nosotros? ¿Y qué es el hijo del hombre para que nos hiciste? Le hiciste poco menor que los ángeles. Está hablando poco menor que los ángeles. O sea, usted es una creación extraordinaria. Vuelve a ver que está a la par y diga, qué extraordinario lo que tengo a la par. Pero dígalo con convicción. Ahí uno volvió a ver así como, ¿es en serio este? Y dice, le coronaste de gloria. Usted tiene una persona a la par llena de gloria. Debe estar ahí brillante, alegre, glorificado, ¿verdad? Y dice, y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Es decir, Dios nos dio a nosotros todo un poder extraordinario, pero Él aún así
tiene una intencionalidad muy grande de acercarse con nosotros, de tener una relación directa con nosotros. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta creer. Yo no sé si usted ha visto, desde el Génesis, Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén y Él se paseaba con Adán y Eva. Usted se imagina tener ese privilegio de caminar con Dios ahí. Dale, ahí al Plaza Viques a caminar Dios. Y se va usted, ese privilegio lo tenía Adán y Eva. En un huerto precioso andaban con Dios hasta que, bueno, se jalaron la torta, se comieron lo que no tenían que comerse y, bueno, pasó lo que pasó. Pero en toda esa situación, lo más importante es que vemos una intencionalidad de Dios acercarse al hombre constantemente. Aún así, cuando Dios vio que el hombre le falló, que cometimos pecado, Dios no se rindió. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, claramente hubo algo ahí que nos separó de Dios y fue el pecado. Claramente algo ahí nos separó del Padre, de esa relación, pero fue el pecado. Pero Dios nunca tuvo la intención de rendirse, de acercarse a nosotros. Uno de los ejemplos es como pasaba en el pueblo de Israel. Yo no sé si alguien ha conocido o se acuerda de la historia de Moisés. Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo hizo libre, lo llevó al desierto. Pues pasaron un proceso ahí que tiene que pasar. Pero estando en el desierto, Moisés se acercaba a Dios cara a cara. Yo no sé si usted ha tenido un encuentro cara a cara con Dios. Pero en ese momento, usted se imagina usted poder ir a un monte, no sé, al Chirripó. Bueno, no, muy pesado para los que no tenemos tanto condición, ¿verdad? Pero un monte, hay una montaña cerca, no sé. Ahí, ir y encontrarse con Dios cara a cara. Poder complacerse de ver a Dios cara a cara. Moisés tenía el permiso de Dios de acercarse en los montes. Él no lo veía cara a cara. Corrijo un detalle, él lo veía en su gloria, pero Moisés nunca pudo ver la cara de Dios porque obviamente si no, lo fulminaba. Pero sí llegó a ver tanto la gloria de Dios de cara a cara que en ese momento hasta Moisés le brillaba la cara. Por una relación tan directa con Dios. Pero vea lo que es el pueblo. Dice Moisés 33:7, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Esto lo vimos una vez en uno de los jueves que estábamos reuniéndonos. Dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Es decir, cualquiera podía llegar a acercarse a Dios, cualquiera. Ahora la pregunta es, ¿cuántos entraban ahí? De tantas personas que habían en el pueblo de Israel, eran contadas las personas que entraban. Y adivine por qué. Porque había un precio muy alto que pagar. Había que santificarse. Había que estar apto, había que estar digno para llegar a la presencia de Dios. Si a mí me pusieran ahorita a decir, va a ir al tabernáculo de reunión a jugársela, yo no sé, hermano, yo creo que, no lo sé, Rick, diría el meme, ¿verdad? Me daría cosa, porque si uno no está apto, yo veo a Ricardo sacándome la cuerda, ¿verdad? Porque entraban con una cuerda por aquello. Es una responsabilidad muy grande. Pero hubo un tiempo donde el pueblo de Dios se enojó porque es que solo Moisés habla con Dios y que tiene Moisés que no tengamos nosotros. Y empezó en esa batalla el pueblo a decir, no, yo también quiero tener una relación con Dios. ¿Cómo es eso? Que solo Moisés. Pero dice Éxodo 19, y el Señor le dijo a Moisés, ve a donde este pueblo, haz que hoy y mañana sean días santos y diles que laven sus ropas. Deben estar listos para el tercer día, porque ese día, a la vista de todo el pueblo, el Señor vendrá al monte Sinaí. Vean la oportunidad que se. Ustedes quieren verme, tranquilos, tenemos una cita en 3 días, pero prepárense, santifíquense. Entonces, como cuando usted iba a ligar y usted ya preparaba el chaine, ya preparaba el perfume, preparaba la ropa, lustraba zapatos, si es hombre, bueno, algunos, ¿verdad? Ahí usted ya estaba preparando, ya está matizada, mira, va a llegar con este toque, le llevo tal cosa, ¿verdad? Usted ya ahí preparada, pero Dios estaba preparando una cita con el pueblo. Le dice, en 3 días nos vemos ahí en el monte. Y dice, diles que no se acerquen a la montaña, establece un límite y no es que el pueblo lo cruce, porque el que llegue a tocar el monte será ejecutado. Nadie deberá tocar al que haga eso y lo matarán lanzándole piedras o disparando una flecha. Tendrá que morir sin importar si es un ser humano o animal. El pueblo podrá subir al monte solo cuando suene la trompeta.
Yo sé que ahorita trompetas asusta a todo el mundo, pero tranquilo, no es esa trompeta que usted se imagina. Ahí Dios está diciendo, nadie llegue antes de los 3 días, solo cuando yo les dé permiso. Pero hay una intención de Dios acercarse cuando estuvieran todos dignos. Y dice que ellos se prepararon, hicieron caso. A mí hasta me da gracia porque dice que Moisés le dijo que no tuvieran ni relaciones sexuales en 3 días. Yo no sé por qué, pero hasta les dijo eso, como parte del proceso de santificación. Pero en Éxodo 20, ya pasado los 3 días y preparado todo, dice que el versículo 18, todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta. Es decir, y ahora sí Dios se manifestó con todo. O sea, llegó el poder ahí. Y dice que además vieron el monte cubierto de humo y temblaban de miedo y se mantuvieron alejados. O sea, es decir, Dios le dio la oportunidad, se prepararon, llegó Dios y ¿qué les pasó? Se arrugaron, les dio miedo. Dice ahí que luego le dijeron a Moisés, si quieres hablar con nosotros, te escucharemos, pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hacemos, moriremos. Vean la responsabilidad que entendía el pueblo. Dice, si yo subo ese monte, yo ahí me hace una fatality con ese rayo, ahí quedo, ahí me muero. Es que yo no puedo acercarme tan a la libre, porque era mucha responsabilidad antes acercarse a Dios. Antes era tan difícil, porque había que pagar un precio tan alto para acercarnos a Dios. Yo no sé si estaría dispuesto a pagar ese precio hoy por hoy. Pero para mí, pensar en un Dios donde realmente es un Dios que te ama, que quiere estar contigo, pero que demanda un precio, es donde mucha gente no está dispuesto a hacerlo. Y Dios entendió toda esta parte, porque Dios siguió teniendo esta intención y no se siguió rindiendo porque quiere estar con nosotros. Éxodo, voy a brincar un versículo, Tony, para que no se asuste. Mateo 27. Dios entendió que el ser humano por sí solo, porque la maldad fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y por más que destruyó ciudades, mandó diluvios, todo eso, el humano no aprendió a dejar de pecar, sino que más bien ahora inventa cada vez más maneras de pecar, cada vez más de cómo evolucionar su pecado. Y ese es un problema para Dios, porque si esta gente sigue así, ya no va a haber sacrificio suficiente para que se acerquen a mí. Y ahí fue donde la iniciativa que tuvo Dios fue una y muy importante, que fue: enviemos a Jesucristo a morir en la cruz por el perdón de los pecados de todo mundo. Ese fue el precio que tuvo que pagar Dios por insistir en una relación con usted y conmigo. Por eso dice Mateo 27:50. Imagínense a Jesús ya en las últimas, crucificado, lleno de llagas, casi sin sangre. Dice ahí que entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Cuando dice Jesús gritando, yo no sé qué clase de grito pudo haber pegado, pero me imagino que fue un grito que todo el mundo se asustó. Dice en otros capítulos, bueno, en otros libros como en Lucas, hablan de que cuando gritó la gente se asustaba porque dice, ¿qué le pasó a este? Y entregó su espíritu. En ese momento dice que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Quiero explicarle un poco qué es esa cortina, porque para mí eso es lo más importante que pudo haber pasado después de que Jesús murió. Porque a pesar de su sangre que nos lava de todo pecado, a pesar del Espíritu Santo hubo algo importante, que fue que se rasgó ese velo, esa cortina. Si nos vamos a Éxodo capítulo 26, versículo 31, se lo quiero explicar muy sencillo. Dice la Biblia que también harás un velo azul, púrpura, carmesí, y presten atención a esto, lino torcido. ¿Qué es lino torcido? Porque yo me quedé con esa duda. Porque yo no sé si usted ha visto, bueno, yo tengo un perro que se llama Milo, los que lo conocen.
Ese perro es hiper, mega, archidestructor, ¿verdad? Y nosotros tenemos una cortina donde él lo sacamos. Y una vez me pasó una torta que la cortina se me prensó en la puerta. Era una cortina tan delgada que Milo la hizo alimento. La despedazó de una manera, parecía como si le había agarrado un león, la deshilachó, le hizo de todo. Porque es una cortina delgada. Ahora, esta cortina de lino torcido es una técnica que usaban antes para crear telas de un grosor extraordinario. Se habla en la historia que el lino torcido era equivalente a 10 centímetros de grueso. Porque eso, yo no sé si han visto las cuerdas vienen como torcidas entre todos los hilos. Eso es como el típico lino torcido. Entonces se habla que era una cortina que eran 10 centímetros de grueso. Dice que era una cortina tan dura que ni 4 caballos jalándola la podían romper. Era una cortina tan gruesa, tan pesada, que no era cualquiera quien la podía romper. Y ahí es donde la pregunta del millón es: ¿qué representaba esa cortina entonces? Porque dice el versículo 33, en la parte final: este velo les va a separar el lugar santo del lugar santísimo. Era una cortina lo suficientemente gruesa para poder impedir que la gloria de Dios llegara a usted y no lo fulminara porque usted estuviera indigno. Porque en el lugar santo usted llegaba a adorar, llegaba a prepararse para poder santificarse, y si lo lograba santificar, tenía derecho al lugar santísimo. Pero si usted estaba al lugar santísimo indignamente, dicen los sacerdotes en la Biblia, que los sacerdotes tenían unas campanitas en los ruedos de los vestidos que usaban, porque si esas campanas dejaban de sonar, adivine qué pasó. Y se acabó la fiesta, el hombre cayó listo. Entonces, y entraban con un mecate en el pie, para que si pasaba eso, plan B, y saquen el cuerpo. Eso es lo que pasaba. Pero entonces este velo, siendo tan grande, siendo tan pesado, ¿sabe qué es lo que representa? La visión que nosotros tenemos ante Dios por culpa del pecado. Su pecado es tan pesado, es tan grueso, es tan grande, que nos impide ver la gloria de Dios. Pero una vez que Jesús murió, yo creo que ese grito fue un Señor grito que hizo que ese velo se rompiera, y Dios dijo: ahora sí, todos a casa, vengan a casa, corran a casa, disfrútenme, ahora tienen acceso libre a mí, ya pagué el precio por sus pecados, vengan y corran hacia mí. Y esa parte es la que hoy no entendemos, que hoy creemos que tenemos que pedir 1000 veces perdón. Y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa, y yo por esa culpa nunca llego a Dios. Cuando Dios dice: no me interesa su culpa, vengan, ya los perdoné, vengan, disfrútenme, quiero estar con usted. Pero ¿qué es lo que pasa? En esto también ha pasado muchas cosas, claro. Y hay pastores: que es que si usted no se convierte, y si usted no se bautiza, y que si usted aquí, que si usted no ya discipulado 1 y discipulado 40, no llegarás al reino de los cielos. Todas esas cosas nos están separando de Dios, y no son cosas que ni siquiera Dios ha propuesto en su palabra. Dios lo que quiere es que usted tenga una relación directa con Él. Por eso Jesucristo murió, gritó y dijo: vengan. Y se abrió el velo y dijo Dios: ahora sí, aquí estoy. Nos mandó el Espíritu Santo para que lo disfrutemos, para que reciba milagros, para que haga maravillas, para que lleve libertad, para que lleve amor, para que haga un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy ponemos tantas excusas a Dios: estoy ocupado, no tengo tiempo, no me interesa, no te creo. Y todo eso nos está separando de Dios cuando ya la casa está abierta. Y aquí es donde yo digo: Satanás ni con todos sus planes le ha funcionado llegar a separarnos de Dios, porque Dios siempre tiene una nueva manera de unirnos a Él. Y yo quiero terminar con lo siguiente, porque si hay algo que creo, dice Hebreos 4, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades? Jesús padeció cada una de sus tentaciones. Imagínense su peor tentación, su peor debilidad. Jesús la padeció, Jesús la probó, Jesús la enfrentó, Jesús la desafió y Jesús la venció. Jesús entendió cada una de sus
dificultades, de sus debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese fue el Jesús que murió en la cruz por usted. Por eso después de ahí se dice, acerquémonos pues. Y ese versículo nunca ha dejado de estar en mi boca. Cuando yo me siento más indigno y más sucio y más cochino, me lo repito, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la parte que no nos gusta decir, porque entonces es que usted no está buscando a Dios, no se merece venir aquí, Ricardo. Yo lo vi allá haciendo sus cosas. La macha, vi ese TikTok ahí con esa botellita. ¿Verdad? Raúl, aquel día lo vi pasando por donde no tiene que pasar. Y esas cosas van haciendo cosas en nosotros, en nuestro interior, que nos separan de Dios, que no tienen que separarnos nunca de Dios, que nunca debieron haber estado ahí como un límite, porque Dios quitó todo límite. Dios quitó absolutamente todo. Dijo, vengan a mí, yo les voy a dar misericordia. ¿Alguna vez has tenido que pedir perdón a alguien por algo malo que usted hizo y qué rico se siente que lo perdonen aún así? Tranquilo, Harold, te perdono. Esa misericordia se siente tan rico, yo no sé si lo ha sentido. ¿Verdad? Yo una vez, a veces le hacía cosas a mami y yo, mami, perdóneme, me dice, tranquilo, hijo, yo, ya respiraba yo otra vez. ¿Por qué? Porque esa misericordia cuando nos alcanza, nos da paz y nos socorre, como dice aquí, para que hallemos gracia. Y Dios nos va a ayudar. Pero Dios no se cansa todavía. Porque a pesar de que hay gente que no quiere llegar a Él, a pesar de gente que no quiere venir a Él, Dios no va a decir, yo no voy a rendirme, yo no voy a cansarme de buscarlos a ustedes. Por eso, Dios está dispuesto a darlo todo por usted. Y si aún así, ese sacrificio, ese velo roto no fue suficiente, si aún así, que le diga, vengan a mí, acérquense confiadamente, vengan y búsquenme tranquilos. Si nada de eso aún así es suficiente, Apocalipsis 3:20 dice, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa eso? Si usted no viene, aunque sea yo voy por usted. Yo voy y le busco y le toco la puerta a Fabiola, le toco la puerta a Nancy, le toco la puerta a Mariano. Pero si no quieren venir, yo voy por ellos. Porque yo quiero una relación con ellos. Y Dios está buscando tener una relación contigo donde quiera que usted esté. Así como Ricardo trabaja en el gobierno y allá la mitad, bueno, le decimos a la mitad, a Evelyn de cariño, trabaja en el mercado. Y así como algunos trabajan en mecánica, otros trabajan como en los bancos, otros trabajamos como ingenieros, otros trabajamos desde la casa, otros trabajan desde donde sea. Dios siempre va a estar ahí buscándote y va a estar queriendo una relación contigo. Dios quiere tener una conexión contigo constantemente. Y aquí no se trata de que si usted es homosexual, que si usted es pecador, que usted es chismoso, que usted es mentiroso, que usted es un ladrón, que usted es un violador, que no importa lo que usted sea. Dios siempre quiere una relación con todos. Dice, porque aquel que crea en mí, eso es lo que le importa a Dios. Alguien que le abra la puerta. Porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré, cenaré con él y él conmigo. Y esa es la parte hermosa de todo eso. La intencionalidad de Dios de abrirnos su casa, de abrirnos las puertas de su reino. Yo no sé si ustedes vieron el anuncio, pero contaba muy brevemente parte de la historia de mi vida. Yo cuando tenía 14 años fue cuando realmente me encontré con Dios. Cuando yo tenía la edad de 14 años, obviamente muchas de estas cosas por inmadurez y muchas otras cosas que estaba de adolescente viviendo, empecé a enfrentar una soledad muy, pero muy difícil. ¿Producto de qué? De que mi familia casi nunca estaba. Mi mamá tuvo una herencia por causa de un divorcio, de tener que trabajar duro para darnos lo que nosotros necesitábamos. Mi mamá era las que salía a las 6 de la mañana y llegaba a la casa a 3, 4 de la mañana porque había que ver hasta qué hora llegaba por su trabajo. Mi papá obviamente no estaba en la casa porque ya lo habían fleteado, ¿va? Y no le voy a hacer el chisme por qué, ¿verdad? Pero
eso después para otro tema. Y claro, papi no estaba, pero cuando ocupaba papá no estaba en los momentos más importantes. Me acuerdo una vez, me han regalado un anillo de graduación cuando me gradué de 6º grado. Iba con mi hermano de trabajar, estábamos trabajando, esos trabajos de mentira, ¿verdad? Que no tienen vacaciones. Iba con bicicleta con mi hermano para la casa y me dice, mi hermano, Harold, amarres el zapato. Y yo, ayer llegamos a la casa, que se amarra el zapato. Y me dice, hermano, freno, me amarro el zapato, me asaltan, me roban el anillo. Y yo, no puede ser, yo qué triste, me robaron el anillo, mami, papi, me van a pegar. Y ese día, como papi no iba, llegó papi a la casa y yo, sí, papi me va a salvar. Y mi hermano le dijo, Harold está durmiendo. Y papi no estuvo para consolarme porque no hubo nadie que le dijera que yo estaba sufriendo. Y esos fueron muchos momentos donde yo ocupaba a papá, ocupaba a mamá y no estaban. Y eso fue generando una soledad muy difícil de manejar a mi corta edad de 14 años, a tal punto que yo llegué a un punto en que, yo no sé si usted ha visto este programa, Mil Maneras de Morir. Yo me veía todas las maneras ahí, y aquel reloj lo tiro, me quiebro, corto las venas. Estaba en un camarote, si agarro la faja, le subo un poco ahí. ¿Qué no pensaba estupideces yo para quitarme la vida? ¿Y sabe qué es el problema? Que una persona que piensa suicidarse y nunca lo habla, esas son las más peligrosas. Porque son suicidas en potencia. Esos que siempre pasan diciendo, hey, si usted me deja me mato. Eso no le crean. Esos son de los que son manipuladores. Pero cuando alguien está callado y no dice nada, no externa sus problemas, hay un problema serio ahí. Y cada día para mí era una lucha porque yo no quería vivir. Yo no le agarraba el sentido a la vida, no le agarraba el sabor a la vida. Yo decía, ¿para qué estoy viviendo? Y lo único que me asustaba a mí para quitarme la vida eran unos videos que me pusieron en el colegio que era cristiano, aunque yo todavía en ese momento no era ni cristino, ¿verdad? De cómo era el fin del mundo. Y a mí me asustaba quedarme en el infierno, que usted no tiene una idea. Dice, yo mejor medio cristiano que en el infierno, ¿eh? Pero eso me daba terror, pero no era porque amaba a Dios, no era porque quería nada con Dios, era porque me daba miedo el resultado de lo que iba a pasar si me quitaba la vida. Pero ese temor iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, hasta que cada vez el deseo era más y más y más y más fuerte. Hasta que mi mamá ya empezó a ver patrones raros y nos empezó a llevar a una iglesia. Nosotros íbamos a la iglesia, ¿sabe qué hacíamos mi hermano y yo? Nos poníamos a llorar para que nos fuéramos rápido. Estaban en alabanza y le decía a mi hermano, ¿qué? ¿Empieza usted, empiezo yo? Y llorábamos para que mami se diga, sí, no, aquí está, la presencia está rara, vámonos. Porque no queríamos nada. Hasta que un día, yo no sé por qué mami, nos inscribió en un taller de liberación. Yo creo que aquí la mayoría han ido a algunos de esos. Y en esos talleres de liberación, 3 días, así como el pueblo de Israel, 3 días para encontrarse con Dios al final. 3 días de preparación. Y le decía, y usted va a ver aquí Jezabel, y que el pisicas, y que acá, y que yo no sé qué, y usted va a pasar por esto, y le vamos a poner la mano, y todo nos da, y la carta y yo, color rojo o negro, que notado. Yo preguntando todo, porque yo decía, aquí algo tiene que pasarme, porque si no, ya después si este taller no funciona, ya aquí ya termina todo. Llega el último día, el encuentro. Yo vi una cuadrilla ahí, llegó el pastor principal, llegó como con 4 chavalos ahí, unos grandotes, ya así, si esto es para contener ahí las legiones, decía yo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué van a hacer ahí? Y llegan aquellos hombres y se paran así, prepárense, porque ese día no había hablado, era solo oración. Y ponen la música durísimo y empiezan a gritar y en lenguas y todo, y empieza la fiesta. Es como que, digamos, como que sea, de aquí para allá, el salón, ¿verdad? Entonces empezaron ahí por doña Irene y yo estaba ya como donde está doña Ceci, o como donde está Raúl, al puro fondo allá en la esquina, con mi mamá y mi hermano. Y empiezan a agarrar a doña Irene y aquella empieza a brincar y gritaba, y la otra echaba espuma y el otro se caía, el otro gritaba y empieza que yo decía, ¿qué es esta vara? Yo me asustaba y yo no conocía nada. Yo decía, esta vara se puso fea. Y aquella gritaba, aquella otra, y aquella zapateaba, y yo decía, uy, vea. Y cada vez se acercaban más, y yo creo que ya me quiero ir. Yo digo, no, Dios, yo creo que mejor me quedo quedito. Porque es que se puso violento el tema. Para no cansarlos con el cuento, vienen y agarran a mi hermano. Y mi hermano se pone a llorar. Y yo, ¿esas de las de verdad o son las de las mentiras? ¿Verdad? Y yo que se pone a llorar de verdad. Se pone rodillas y le oraba, y él más lloraba. Y yo decía, no, las cosas en serio. Y agarran a mi mamá.
Le pone la mano y no le habían puesto ni la mano cuando también ya había caído. Y empiezan a orar por ella y ella empieza también a moverse raro y todo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, oye, sí, ya vienen por mí. Y yo, seguro me van a sacar aquí como 30,000 demonios. Yo no sé qué hago yo. Me tiro al piso, me acuesto, me quedo quieto, me siento, me paro, ¿qué hago? Yo no sé ni qué hacer. Y cuando vienen por mí se levanta el del frente y dice, bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Fue una noche de gloria. Todos libres para la casa. Y falté yo. Falté yo. Y o sea, de todos, yo era el único endemoniado. De todos. Y dije, ¿qué es esta vara? ¿Por qué yo falté? ¿Por qué no oraron por mí? Imagínense, ya me quería matar, iba reclamándole a Dios. ¿Y por qué ella me descoló a mí? ¿Qué es la vara? ¿Que no le cuadro? ¿Qué? ¿Que soy chiquitillo? ¿Que estoy feo? ¿Qué es la vara? Y yo le reclamaba a Dios, ¿por qué yo no? Y me enojé. Y yo decía, Dios, ¿en serio? ¿Por qué yo no? O sea, no ve que me quiero matar. Y le reclamaba a Dios, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no? Y esa noche me acosté enojado. Pero yo lo que no entendía es que Dios es un Dios que va a tocar a tu puerta. Y ese día entendí que dice, a cenar con Él. Porque no importa qué tan oscura sea la noche, Dios va a llegar a buscarte para cenar contigo. Aunque sea tan difícil tu noche, Él va a ir a buscarte y va a decir, no importa si es marihuana, si es drogadicción, si es adulterio, si es homosexualidad, sea lo que sea, yo te voy a ir a tocar a la puerta y te voy a buscar, aunque sea la noche más oscura. Y esa noche me acosté enojado con Dios, pero Dios se acordó de una de esas tantas veces que mi mamá me llevaba a mí de niño con mi hermano. Mi hermano una vez en un culto levantó la mano. Y yo no sé qué hizo, pero le dieron una Biblia y le dieron un montón de tiliches. Y yo dije, la semana que viene yo lo hago porque yo quiero toda esa vara para mí. Yo pasé atento todo el culto, no me importó lo que sea, nada más que cuando levante la mano, yo la levantaba. Y pasa todo, y dice, levante la mano. Ni un segundo ya he dicho eso cuando tiene la mano arriba. Y llega el ujier y me da el Nuevo Testamento y me llena un montón de papeles. Y yo decía, yo todo feliz. Pero me puso a hacer una oración que yo no tenía en los planes, pero que Dios sí tenía en los planes. Eso pasó a mis 10 años. Y me dijo, acepte al Señor en Dios en su corazón. Y yo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Con voz de niño ahí y todo el asunto. Le oré esa oración a Dios. Esa oración fue la que me marcó y me impidió quitarme la vida hasta mis 14 años. Y esa noche me acosté. Y al día siguiente me levanté y parecía drogado. Yo me levanté así como, quiero vida. Yo me acuerdo que mi mamá había comprado unas semillas de zanahoria y de culantro. Yo no sé ni para qué compró esa vara, pero las había comprado. Y yo me levanté y yo esas semillas y agarré esas semillas y me fui a escarbar en el patio y sembré. Y yo quiero vida, yo quiero que las cosas crezcan. Yo decía, ¿qué quiero hacer? Yo quiero hacer algo. Y yo decía, mami, yo no sé qué me pasa, pero quiero hacer algo. Yo, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿usted se siente bien? Y yo no sé, yo quiero vida. ¿Cómo que quiere vida? Pero usted no tiene, está vivo. Y yo, sí, pero es que ella no entendía porque yo nunca le conté eso a mi mamá. Y eso empezó a llevarme y me empezó a agarrar la hiperactividad. Por eso me hizo baterista, para que regulara solo, ¿verdad? Y todo el tema. Pero Dios se encargó en una noche, sin manos, sin chiripiorca, sin vómito, sin nada, en que tocó mi puerta y Él cenó conmigo y yo con Él. Y ahí entendí que la casa está abierta para cualquiera. La casa está abierta para cualquiera. Porque no se trata de que usted sea el hombre más vil de este mundo, porque aún así, aunque usted siendo lo más vil, Dios te va a escoger para que transformes tu vida y ayudes a transformar la de otros. Yo no estaría aquí si no le contara que Dios fuera en serio. Es que si yo le contara cada testimonio, se va a dar cuenta que la casa de Dios es para todos. Me acuerdo una vez, y vea lo importante que es Dios cuando te transforma a ti, te va a llevar a transformar a otros. No menosprecie el área donde usted esté, porque no sabe lo que Dios puede hacer a través de esa área. Y te lo cuento con una anécdota muy interesante. Yo cuando era joven jugaba muchos videojuegos en línea, cuando estaban de moda, eso que le decían que todo era del diablo. Pero estaba jugando un videojuego en línea donde conocía gente de todo lado del mundo. Argentinos, suecos, suizos, europeos, de todo, canadienses. Yo tenía amistades por todo el mundo. Pero vea lo que hace Dios tan importante cuando Él quiere que alguien se conecte en su reino y llegue a su casa.
Yo conocí a una argentina atea hasta las muelas. Ella no creía en Dios para nada. Y me contaba que tenía pesadillas y yo le hablaba de Dios de arriba para abajo y ella no me creía, no, eso es mentira. Atea. Yo tico, cristiano, pandereta, transformado por Dios. Un día estando ahí me escribe: Harold, usted es la única persona a la que le puedo pedir ayuda. ¿Se acuerda de fulano de tal? Y yo digo, sí me acuerdo. Era un mexicano. Me dice, está por quitarse la vida. Ese es el correo, escríbale. Y cuando me dicen eso, me pongo. Yo no sé si se acuerda cuando estaba Messenger, ¿verdad? Le mandé 30,000 zumbidos para que me contestara. Le hacía la pantalla, ¿verdad? Para que me contestara. Porque, y literal, tenía un mensaje así como adiós mundo, y yo no sé, pues yo ya la despedía. Y empiezo a hablar con el hombre. No, es que mi papá se acaban de divorciar. Me quiero quitar la vida, mi novia me acaba de terminar, me siento feo. Casi que todos los mismos síntomas que yo tuve. Y me puse a hablar con él, lo llamé, hablamos. Y por 30 minutos se perdió el hombre. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Porque ya lo mandé a guindarse yo, ¿verdad? Pero en esos 30 minutos, Dios empezó a trabajar con él, así como trabajó conmigo. Y Dios buscó a una argentina atea para buscar un tico pandereta que era un mexicano que quería quitarse la vida. Y a los 30 minutos me dice, Harold, gracias. Gracias. No me voy a quitar la vida. Cambió el mensaje. Dijo, sí voy a seguir adelante. Me voy a esforzar. Y ahí seguimos teniendo contacto por unos años. Pero gracias a eso que yo viví y Dios me transformó y me abrió las puertas de su casa, me ayudó a abrirles la puerta de Dios a través de Jesús a otro que llegara a la casa de Dios. Por eso no menosprecie donde usted está, no menosprecie lo que usted hace, porque donde usted está, Dios se va a manifestar. Dios va a transformar a sus amigos, Dios va a transformar a su familia. No se rinda, porque si Dios no se rindió ni desde el Génesis, ni en el Éxodo, ni en el Mateo, ni en el Apocalipsis, nunca se va a rendir por usted, por su familia y por sus amigos. Amén. Es que darle un fuerte aplauso a Dios, porque Él es un Dios de salvación, Él es un Dios de poder y no se va a rendir contigo. Y la casa de Dios está abierta para todos.